Amigos, ¿cómo están? Les saluda Pablink, esperando se encuentren muy pero muy bien. Este video va a ser un poco distinto a los demás sin tanta narración, pero créeme cuando te digo que debes verlo completo. Hoy vamos a descubrir qué es un nicho y cuál es su función en YouTube. Lo mismo aplica para todas las redes sociales y en este video te lo voy a explicar sin tanto tecnicismo para que tengas una idea clara al momento de elegir tu nicho y tu nicho de mercado para tu canal de YouTube. Si viste mi video anterior en el capítulo de qué temática elegir para tu canal y que si no lo has visto aún te lo dejo por aquí para que lo veas, te dejé los tips más importantes con algunos ejemplos para que los tomes en consideración si estás pensando iniciar en esta plataforma, y también te mencioné que no iba a hablar de elegir un nicho como tal, ya que era un tema que quería explicarte con mayor detalle y este es ese video. Cabe aclarar que cuando hablamos de nicho nos estamos refiriendo específicamente a la temática de nuestro canal. Los grandes expertos y entendidos de YouTube siempre te hablan de elegir un nicho para crear tu contenido y que si tienes un nicho específico esto te va a ayudar a crecer y ser súper exitoso en YouTube. Y no es por desacreditar a nadie, pero esto no es del todo cierto. Son muchos los factores que entran en juego aquí, pero nosotros vamos a ir paso a paso para que lo logres. Por eso es importante que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos, ya que lo que vas a aprender aquí no te lo va a enseñar nadie en ningún otro lugar. Así que aprovecha, es gratis y así me apoyas también. Lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con los siguientes términos: nicho, nicho de mercado y público objetivo. Presta mucha atención ya que nicho y nicho de mercado no son lo mismo. ¿Se acuerdan de la escuelita? Exacto, vamos a definir estos términos uno por uno acompañado de la explicación sencilla para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué es un nicho? Un nicho en el mercado es un área específica de marketing que tiene sus propios requisitos, clientes y productos particulares. El marketing de nicho es la práctica de dividir el mercado en áreas especializadas para las cuales se fabrican productos particulares. En el caso de YouTube, esto vendría a ser la temática de nuestro canal y en qué nos vamos a enfocar específicamente para crear nuestro contenido. Te dejo algunos ejemplos en pantalla. ¿Qué es un nicho de mercado? Un nicho de mercado es aquel en el que hay un número limitado de clientes, pero esos clientes están dispuestos a gastar dinero en el tipo de calidad del producto que desean. Un nicho de mercado es un segmento de un mercado mayor que tiene sus propias demandas y preferencias. ¿Y cómo se aplica esto en YouTube? En palabras sencillas, es el contenido en el que te vas a especializar para hacer tus videos. Te dejo algunos ejemplos en pantalla. ¿Qué es el público objetivo? En marketing y publicidad es un grupo particular de consumidores dentro del mercado objetivo predeterminado, identificado como los objetivos o destinatarios de un anuncio o mensaje en particular. Un público objetivo se forma a partir de los mismos factores que un mercado objetivo, pero es más específico y es susceptible a la influencia de otros factores. En palabras sencillas y que se entiendan, es simplemente a quien dirigimos nuestro contenido, y como aquí estamos explicando las cosas de manera fácil, aquí te dejo un ejemplo. En resumen y hablando a grosso modo, el nicho es la temática de tu canal, es la área específica en la que destacas, es decir, en lo que eres bueno y lo que sabes hacer. El nicho de mercado va a ser en lo que te especializas dentro del área que has elegido como temática, y tu público objetivo va a ser a quien diriges tu contenido. Como puedes ver, nicho y nicho de mercado son dos cosas totalmente diferentes, y hago esta salvedad porque conozco personas que no tienen claro estos conceptos, y aquí te voy a dar un tip para que lo tengas presente a la hora de subir tu contenido a la plataforma. YouTube no organiza los videos por nichos ni por nichos de mercado. YouTube organiza los videos por categorías, como puedes ver, y es súper importante que tengas tu video ubicado en la categoría que te corresponde para que tu contenido le pueda llegar a las personas que consumen contenido similar al tuyo. Así que tomando el ejemplo anterior de The Legend of Zelda y asumiendo que hiciste un gameplay, esta sería la manera correcta de enfocar tu contenido basándonos en lo que te he explicado el día de hoy. Hasta aquí el video de esta semana, espero que esta explicación te sea de mucha utilidad y que te ayude a tener una idea más clara a la hora de crear tu contenido. Si tienes preguntas, te leo en la sección de comentarios, o si prefieres, me puedes seguir en mis redes sociales. Es mucho más fácil que me ubiques en Instagram, así que sígueme por allá. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si te ha sido útil. Mi nombre es Pablink y nos vemos en la próxima. Chau chau.